¿Estás listo para especializarte en la gestión de conflictos? El doctorado en negociación y mediación te prepara para analizar, investigar y gestionar problemáticas complejas desde una perspectiva estratégica. Desarrolla competencias avanzadas en mecanismos alternativos de solución de controversias, el diseño de procesos de gestión de conflictos y construcción de acuerdos sostenibles, con enfoque práctico, acompañamiento académico especializado y en modalidad virtual. Forma parte de profesionales que impulsan la cultura de diálogo y gestión pacífica de conflictos. Solicita información hoy mismo. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todas y todos que nos están acompañando en este día de lunes del libro, un espacio impulsado por el Instituto de Mediación de México para promover el diálogo, la reflexión, el aprendizaje colectivo en torno a la cultura de paz y la justicia desde una mirada autocompositiva. También este proyecto parte de la idea de que los libros no solo transmiten conocimiento, sino también transforman nuestra forma de comprender los conflictos, las relaciones humanas y las posibilidades de reparación y reconstrucción social. A través de la lectura, el intercambio, buscamos generar conversaciones que fortalezcan la empatía, la escucha activa y la construcción de acuerdos. Los MASC hoy en día constituyen uno de los principales ejes de este espacio, entendida como una visión más humana de la justicia, centrada en la responsabilidad, la reparación del daño y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios. En este día de lunes de libro, cada obra representa una oportunidad para reflexionar colectivamente y construir nuevas formas de convivencia basadas en el respeto, el diálogo y la participación. Este día hablaremos de un importante libro. Está con nosotros, bueno, que es parte de la locución de este programa y para mí es un privilegio primero, ¿no? Que presente su libro y ahora lo haga y nos transmita este tipo de conocimientos a nuestro querido doctor Pascual Hernández Margol, que va a presentar su libro Mediación y Reforma Judicial en México. Como bien conocen, este lunes del libro presentaremos este libro de Pascual y que tengo el gusto de presentarles para decirles que Pascual es licenciado en Derecho por la UAM, maestro en Mediación por la Universidad de Barcelona y negociador por Harvard Law School. Cuenta con una amplia trayectoria profesional en los ámbitos jurídico, administrativo, académico y de políticas públicas. Parte de su labor la ha dedicado al impulso, al fortalecimiento de la mediación como herramienta fundamental para garantizar un acceso efectivo a la justicia y promover una cultura de paz en México. Ha ocupado diversos cargos en el sector público y federal y local, como director general del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Impulsó la mejora de los servicios de mediación familiar, civil, mercantil, penal y de justicia para adolescentes a cargo de mediadores públicos y el aprovechamiento de la mediación comunitaria y escolar. Contribuyó en el diseño del marco legal para la mediación en la Ciudad de México y el modelo de mediación privada. Reconocido en otras latitudes como el más avanzado, propuso la adición al artículo 73 de la Constitución para que se facultara al Poder Legislativo a legislar en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias. También que fundamentó la expedición de la Ley General
En el ámbito académico ha sido catedrático, conferencista y tutor de diversas obras en Argentina, España, Italia, Perú y México, y es autor de diversos libros, entre ellos Mediación en México, El Mediador y Mediación y Reforma Judicial en México, que el día de hoy presentamos. Su trabajo académico y profesional lo ha consolidado su reconocimiento como uno de los principales promotores de la mediación y la justicia alternativa en México. Bienvenido, Pascual. Pues, ¿qué te puedo decir? Es un honor que el poder estar, que te encuentres aquí para que nos puedas platicar, ¿no? Sobre esta importante obra, ¿no? Que sin duda representa una valiosa aportación. Ya tengo el gusto de tenerlo, poderle dar una lectura. No lo he terminado, pero seguramente en breve lo voy a hacer y que fortalece, ¿no? Tanto la mediación como los mecanismos, ¿no? En este trabajo nos invitas a reflexionar profundamente sobre el acceso a la justicia. Pocos libros lo están mencionando. Creo que es un buen momento para hacerlo. Creo que lo has llevado a a esta presentación y lo has señalado de esta manera. Y hoy, el día de hoy, te vamos a escuchar, ¿no? Entonces, nos gustaría que pudieras compartirnos parte de esta nueva obra, las principales reflexiones que la inspiraron y que, bueno, ya tú nos mencionarás sobre esta consolidación, ¿no? Que están teniendo los mecanismos hoy en día, ¿no? Para garantizar uno de los principios primordiales que viene siendo el acceso a la justicia. No te digo bienvenido, este es tu programa también, Pascual, y es un gusto. Por favor, platícanos. Y muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos, gracias al Instituto de Mediación de México por la oportunidad de que, además de que tengo el privilegio de ser comentarista en el lunes del libro, hoy me dan la oportunidad de platicarles de la más reciente obra que tuve oportunidad de escribir, que es Mediación y Reforma Judicial. No puedo dejar de agradecerle a quien me hizo el favor de escribir el prólogo, que es la maestra, la doctora Daniela Almirón, maestra, me refiero a ella porque es una maestra, además de su grado académico, que me regaló un espléndido prólogo para el libro. Ojalá tengan oportunidad de leerlo también. Efectivamente, es muy importante el tema de la mediación y la reforma judicial en México, porque no podemos ver a la justicia aislada como si solo hubiera administración de justicia y solo existiera la burocracia en materia de juicios, sino que si nos tenemos que estar conscientes de que la mediación ni los demás mecanismos adecuados, alternativos o pacíficos de solución de controversias sean considerados como una medida alternativa de la justicia, sino que deben de tratarse como lo que son, un recurso democrático y eficaz que tienen las personas para acceder a la justicia de manera efectiva. La reforma judicial tuvo como uno de sus principales motores la democratización de la justicia, siendo la mediación la más democrática vía de acceso a la justicia. Como todos ustedes saben, o la mayoría de quienes nos están escuchando, la mediación surgió al margen de la ley, no en su contra, porque, como recordarán, las primeras disposiciones que se expidieron a partir de 1997 a nivel local, que empiezan a darle forma a un sistema nacional de mediación y que existieran centros de justicia alternativa, pues fueron incluso criticados porque aparentemente eran violatorios de la Constitución. Pero la mediación y los demás mecanismos sirven para construir una vía de acceso a la justicia distinta a la denominada justicia heterocompositiva, que, como ustedes recordarán, la justicia heterocompositiva está a cargo de jueces, de ministros, de magistrados, incluso de árbitros. Y en cambio la autocompositiva es en la que participamos los interesados en la construcción de las soluciones que nos interesan. La primera aparición constitucional de algún mecanismo adecuado, alternativo o pacífico de solución de controversias data de 1824. Y en este siglo encontramos en las reformas o adiciones a los artículos 17, 18, 73 y 123 en el apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos un soporte normativo fundamental a la mediación y a los otros mecanismos. Por lo que hace a la reforma judicial,
Esta no es una novedad. La reforma judicial, pues prácticamente ha ocurrido a partir de que en la Constitución de 1824 se sentaron las bases de un gobierno basado en la división de poderes y estableció formalmente el Poder Judicial de la Federación. Instituyó una Suprema Corte, tribunales de circuito y juzgados de distrito. En la Constitución Política de la República Mexicana de 1857 se depositó el Poder Judicial de la Federación en una Corte Suprema de Justicia integrada por 15 ministros, tribunales de circuito y jueces de distrito. Para la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, encontramos que se mantuvo la estructura del Poder Judicial de la Federación, consistente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales de circuito y juzgados de distrito, aunque con algunas modificaciones. Determinó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fuera integrada por 11 ministros y que siempre funcionara en pleno. Esta conformación propició que la capacidad de respuesta fuera limitada, lo que se tradujo en el rezago de expedientes, razón por la que se decidió aumentar el número de ministros, que llegó a ser de 26. Para 1988 y 1994 encontramos otra reforma judicial, que fue la que realizó la transformación de la Suprema Corte para fortalecer su papel de Tribunal Constitucional. Con la reforma constitucional de 1994 se creó el Consejo de la Judicatura Federal como órgano responsable del gobierno y de la administración del Poder Judicial Federal, excepto la Suprema Corte, separando de esta forma las funciones no jurisdiccionales de la Corte. La reforma judicial de 2024, misma que se sustenta en 27 reformas a artículos constitucionales, abordan cambios importantes en el sistema de impartición de justicia federal y local. Su implantación arrancó con el proceso electoral de junio de 2025 y la toma de protesta de los juzgadores electos en septiembre de ese año, así como de los integrantes de los órganos de administración judicial. En la exposición de motivos de la reforma judicial se indicó que sus objetivos fueron la democratización del poder judicial, el combate a la corrupción y hacer que la justicia fuera más accesible para la población. Dentro de sus objetivos están los siguientes: elección popular de ministros, magistrados y jueces, una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia que redujo el número de ministros de 11 a 9 y su presidencia se rotará cada 2 años. También el periodo de su encargo se modificó al pasar de 15 a 12 años y elimina las 2 salas para sesionar únicamente en pleno. Sus sesiones deberán ser públicos. Se sustituyó el Consejo de la Judicatura Federal y de los consejos de la Judicatura locales por órganos administrativos y disciplinarios independientes. Hay nuevas reglas procesales que suponen justicia expedita y equilibrios entre poderes. Por eso consideramos, teniendo en cuenta que la mediación es la vía de acceso más democrática a la justicia, esta debe fortalecerse, como los otros mecanismos, como parte de la democratización de acceso a la justicia. Y la reforma judicial puede y debe apuntalarse con la mediación y los demás mecanismos alternativos. No sé si quisieras comentar algo, Rodrigo, hasta donde vamos en este momento. No, sí, muchísimas gracias, Pascual. Sí, bueno, muy interesante porque estás haciendo una cronología de cómo fue surgiendo esto y dónde nos encontramos ahora, ¿no? Entonces, hablas sobre esta historia en tu libro, ¿no? Hablas sobre cómo se está construyendo, digamos, estos mecanismos autocompositivos que le están dando ya no, pues propiamente, ya no con sus propias legislaciones, el establecimiento de una en los propios estados, ¿no? Antes que la propia ley general, ¿no? Con respetando esta parte del pacto federal y la autonomía para construir sus propias legislaciones, ¿no? Entonces, me parece muy acertado, ¿no? Platicar sobre los antecedentes, pero estamos viviendo una etapa, ¿no? Actualmente sobre el tema del Poder Judicial. Hay una desconfianza también sobre los juzgadores actualmente, lo digo abiertamente porque es lo que se ha ido manifestando. Y creo que nos encontramos ante una gran oportunidad, ¿no? De lo que representan los mecanismos alternativos, adecuados, o como lo podamos definir,
para poderlos fortalecer, ¿no? ¿Por qué no? Me ha tocado verlo en distintas, platicarlo con jueces, con quienes fueron jueces, también juzgadores, viendo la posibilidad de fortalecerlos por las vías, ¿no? Por la desconfianza que hay, ¿no? Que se está mostrando ahorita. Las reformas constitucionales que no tocaron en el fondo, ¿no? Además tocaron un tema de forma, ¿no? Que hubieran fortalecido el artículo 17 para mejorar, ¿no? Este principio de acceso a la justicia y sí establecer de una manera más efectiva el poder llevar a cabo la aplicación de los mecanismos alternativos. Aquí viene una pregunta y sí te lo quiero comentar. ¿Consideras que en este momento sería viable establecer constitucionalmente dentro de los principios de justicia, de acceso a la justicia, que los mecanismos sean obligatorios antes de acudir a un proceso jurisdiccional? Tocas en el libro un aspecto sobre esto. Sí, sí considero que hay dos vertientes, las que pretenden que ocurran las cosas hasta que se haya llegado a determinado estadio de desarrollo en un tema específico, y quienes consideran que esa no debe ser una limitante, sino todo lo contrario, que se debe de dar el paso y correr el riesgo precisamente para evitar el círculo vicioso de que no hago esto porque todavía falta esta otra cosa. En el caso que nos interesa a nosotros del que estamos platicando el día de hoy, sí considero que es oportuno que, que se modifique la Constitución, que habría que hacerlo en el artículo 17 constitucional, para que la mediación pueda ser y los otros mecanismos alternativos de solución de controversias sean un requisito prejudicial. ¿Qué es un requisito prejudicial? Es un procedimiento previo y obligatorio que ha de intentarse antes de iniciar un proceso judicial para procurar resolver un conflicto de forma extrajudicial, lo cual es necesario para que la demanda, en caso de juicio, sea admitido. Este requisito tiene diversos propósitos. Uno, el acceso a la justicia autocompositiva. Otro, la celeridad y la economía procesal. Tres, la racionalización de los servicios jurisdiccionales. Esto significa que los juzgadores solo conocerían temas que no pudieron ser resueltos por los propios participantes, obviamente cuando las personas conflictuadas disponen de los derechos que en su caso se negocien. Cuatro, la descongestión de los tribunales, que es un efecto que sería muy positivo, porque entonces los jueces se dedicarían con mayor tiempo y le dedicarían más calidad a su trabajo, porque ya no estarían saturados con tantos asuntos que pudieron haber sido resueltos por las partes. No podemos perder de vista que antes de la reforma judicial de la que hoy estamos platicando, los tribunales a nivel local, sobre todo, estaban ya saturados, no se diga en la Ciudad de México. Y entonces, en la medida que pudiera ser esto posible, es decir, que la mediación sea un requisito de procedibilidad, se hará posible que los involucrados dialoguen y encuentren soluciones mutuamente beneficiosas. El requisito de procedibilidad obligatorio no sería nuevo en nuestro país, en nuestro sistema constitucional. Ya existió en el derecho mexicano. La Constitución Federal de 1824 estableció que no se podría entablar pleito alguno en lo civil ni en lo criminal sobre injurias sin hacer constar haberse intentado legalmente el medio de la conciliación. Antes, en 1822, el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano ya había previsto que a toda demanda civil o criminal debe preceder una junta conciliatoria. En la Constitución de 1917 también aparecen antecedentes de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y desde 2008 sabemos que se estableció la posibilidad ya formalmente y volviendo a la Constitución de que las personas pudiésemos resolver nuestros conflictos sin la intervención invariablemente de autoridades, como un mecanismo complementario al de la justicia ordinaria. Con esa opción se fomenta una nueva cultura respecto de las relaciones entre gobernantes y gobernados. La opción de que la mediación y que los otros mecanismos alternativos de solución de controversias sean un requisito prejudicial ya está cobrando aceptación en México. En materia laboral, lo sabemos, desde 2017 está previsto en el segundo párrafo de la fracción 20 del artículo 123, apartado A,
que es un requisito prejudicial intentar la conciliación laboral. En los ámbitos de justicia cotidiana, las partes en conflicto participarían al menos en una sesión de premediación o en una sesión informativa respecto de los otros mecanismos antes de intentar un juicio. Por eso sí creo que es oportuno, porque también he escuchado a quienes consideran que no estamos preparados para que esto así pudiera estar ya previsto incluso en la Constitución. Sin lugar a duda, y eso lo volveremos un poquito más adelante, el hecho de que se reformara la Constitución en este artículo 17 y otros dos más que en un momento mencionaremos, pues obviamente va a implicar retos enormes para varios ámbitos de los operadores legales que existen en nuestro país. Sí, claro, pero es interesante porque también he escuchado voces, incluso yo puedo decir que llego a compartir un poco de esto, que anteriormente había una libertad para poder trabajar en los mecanismos. Ahora señalan que es una excesiva judicialización sobre los mecanismos, ¿no? Que ya tienen la forma de la certificación, ¿no? De establecer los propios lineamientos, ¿no? De tener este control, ¿no? Estricto sobre lo que viene siendo la aplicación como tal. No, no digo que sea algo que sea tan ni malo ni bueno, ¿no? Sino lo que digo es que nos estamos sujetando, ¿no? A reglas que establecen los propios poderes judiciales, ¿no? Entonces, aquí es la pregunta, este cambio de paradigmas podrá ser eficaz, ¿no? En la implementación y, sí, y como bien lo dices, desde el punto de vista jurídico, está reconocido, ya lo hemos, ¿no? Desde 1824, ¿no? Una constitución, ¿no? Dentro de ese México nuevo, ¿no? De ese México independiente, ¿no? Que pues, basaba, ¿no? Y que lo establecía ahí en determinados artículos, que era como parte de los requisitos de procedibilidad que bien mencionas, ¿no? Ahorita queda ese artículo 17, pero me gustaría que también lo comentaras sobre otros artículos, ¿no? Estos artículos ya lo señalabas, si bien el del derecho laboral, ¿no? Agotar, ¿no? De inicio, ¿no? La conciliación y pasar a otros. No sé si ahí nos quieres comentar sobre este punto importante. Creo que es muy importante porque sí, ahí creo que descansa y le da la base a Claro, la aplicación. claro que sí, Rodrigo. Bueno, en primer lugar, no podemos soslayar que la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias tiene varios defectos, como cualquier disposición nueva es perfectible. Y en el caso de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, me parece que su principal defecto es que contaminó de la cultura procesalista a los mecanismos alternativos de solución de controversias, cuyas características son, entre otras, la flexibilidad. Con una cultura procesalista esa flexibilidad se diluye. Y hay otro principio que rige en todas las leyes de mediación del mundo y que aquí lo borraron del mapa, que es el principio de economía. El principio de economía ordena que la mediación o los otros mecanismos se deben caracterizar por ser menos costosos, no solo desde el punto de vista económico, sino también de tiempo. Nosotros sabemos que un juicio empieza en X fecha, pero no sabemos cuándo va a acabar ni cuántas instancias vamos a tener que escalar. En cambio, en la mediación, en la conciliación y seguramente en el derecho colaborativo, podemos terminarlo pronto, podemos resolverlo pronto y llegar a un acuerdo y terminar nuestro problema. Entonces ya hubo aquí ahorro de tiempo y de dinero. Pero otro ahorro muy importante es el de que debe de haber el menor desgaste personal posible. En un juicio, obviamente no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder, ni cuándo. Entonces eso pues, nos mantiene desgastados en la mediación, en la conciliación y también en el derecho colaborativo, al saber que podemos participar en la construcción de la solución y seguramente encontrarla, o muy probablemente encontrarla, pues el desgaste personal se diluye totalmente. Otro punto importante que tenemos que tener a la vista es que, como ya comenté, el requisito de procedibilidad que no es nuevo en nuestro país, no tampoco sería exclusivo de México.
Sí, Los claro. mecanismos alternativos de solución de controversias como requisito de procedibilidad existen en Argentina, en España, en Estados Unidos, en Francia, Italia y Reino Unido. La mediación, la conciliación y el derecho colaborativo, incluso el arbitraje, aunque no es propiamente un mecanismo alternativo de solución de controversias porque no es heterocompositivo, han demostrado ser efectivos como requisito de procedibilidad para mejorar la eficiencia judicial y, desde luego, para que sea un acceso eficaz a la justicia. En Argentina, la mediación es un requisito de procedibilidad obligatorio en los ámbitos civil y comercial, y además tienen ya 30 años de tener esta figura en operación y funciona. En España está previsto en su ley orgánica que ordena que la mediación sea un requisito de procedibilidad en materia civil y mercantil. En Francia, en Italia y los países de la Unión Europea existe la obligatoriedad de la obligación como fundamento en la Directiva 2008-52/CE. Y en el Reino Unido, particularmente en Inglaterra y en Gales, se promueve la mediación en ámbitos específicos como el derecho de familia. Por eso es importante que consideremos esa opción, y para institucionalizarlo, la mediación y a los otros mecanismos alternativos de solución de controversias en los ámbitos de la justicia cotidiana como requisito de procedibilidad obligatorio previo a un juicio, sería indispensable modificar el artículo 17 constitucional y otros dos artículos que son el 116 y el 122, que ahorita comentaremos. Pero debemos estar conscientes que no se trata de contaminar más la ejecución de estos mecanismos con una cultura procesalista. ¿Por qué? Principalmente porque no implica una violación al principio de voluntariedad. Si bien es cierto, sería obligatorio intentarlo, no será obligatorio resolverlo. Es decir, en la construcción de soluciones en una negociación asistida surge y debe de surgir de una decisión libre y autónoma de las partes. Es el hecho de que estés obligado a intentarlo no significa que estés obligado a encontrar una solución. No, eso no lo podemos, no se perdería el principio de voluntariedad. Por ello, conforme a lo que se propone, será suficiente con que los particulares acudan a una sesión informativa, conozcan el servicio o que, una vez intentado, fracase la negociación asistida. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, lo cual me parece una espléndida noticia, ha estado construyendo un proyecto de iniciativa de reformas constitucionales tendentes a que la mediación y los otros mecanismos en los ámbitos de la justicia cotidiana, como decíamos, puedan ser considerados como requisito de procedibilidad previa a un juicio. En el artículo 17, para que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias promuevan la resolución de conflictos a través de mecanismos alternativos de solución de controversias de conformidad a la legislación aplicable, y que las leyes determinarían que en qué casos deberá acudir a los mecanismos alternativos de solución de controversias antes de que un asunto pueda tramitarse por la vía judicial a través de los medios ordinarios existentes. El artículo 116 tendrá también que alinearse con esa idea, porque se refiere a que los poderes judiciales locales ejercería que el poder judicial de los estados se ejercerá, dice la propuesta, por los tribunales que establezcan las constituciones respectivas, en las que además se preverá la resolución de conflictos a través de mecanismos alternativos de solución de controversias de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17, considerando que ya pudiera haber estado reformado. El artículo 122, que se refiere a la Ciudad de México, tendría algo similar para que la resolución de conflictos a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias también se atiendan como lo prevea el artículo 17. A mí me parece que un texto que pudiera ser más preciso podría ser el siguiente: que el artículo 17 pudiese decir, en la parte que nos interesa, toda persona tiene derecho al acceso a la justicia a través de los mecanismos alternativos de controversias. Y antes de acudir a tribunales, las personas deberán asistir a la instancia de mecanismos alternativos de solución de controversias de tipo autocompositivo, y necesariamente presentarán la constancia que acredite haber recibido una sesión informativa o de orientación o la conclusión del procedimiento sin acuerdo entre las partes en los términos que establezcan las leyes, excepto en materia penal. Sí, claro.
No, sí, es interesante y creo que es una muy buena redacción, le da claridad, ¿no? Incluso fortalece, ¿no? Este principio mismo. Y hablando, hablando sobre los artículos 16, perdón, el artículo 116 y el 122, ¿no? Que esto ya es facultad de las entidades federativas y de la Ciudad de México. Aquí hay algo que considero, y eso lo hemos platicado, incluso lo hemos compartido, Pascual, es para saber, a ver, tenemos una ley general, ¿no? La ley general pues ahí lo enmarca, pero hay una gran posibilidad que las leyes estatales, ¿no? No hagan este copy-paste, ¿no? De la ley, que trasladen todo eso a la ley local, sino que fortalezcan realmente en sus estados lo que viene siendo los mecanismos, ¿no? Incluso tú lo señalas en tu libro, ¿no? Poder reconocer o no excluir esas figuras, ¿no? De mediador, ¿no? No ponerle el facilitador, sino es ponerle el especialista, el poder acondicionar en sus leyes locales, ¿no? Aquello que pueda, digamos, arreglar aquellas deficiencias que tal vez tuvo esa ley general, ¿no? Esa ley general, ¿no? Pues ahí quedaría, pero sí puedes materializar eh, procesos, ¿no? ¿Cómo crear estos procesos, ¿no? Incluso de la abogacía colaborativa, incluso del tema de la justicia restaurativa, que aquí nos hacen una pregunta muy interesante, en un momento la compartimos, de Arturo Guerrero Zazueta, ¿no? Sobre un tema de justicia restaurativa y hablando sobre el principio de obligatoriedad. Ahorita si quieren lo comentamos, nada más te quería, si nos puedes precisar esta parte, ¿tú consideras que sería adecuado que los congresos locales pudieran legislar, no tomando nada más, trasladando todas estas facultades, sino Sí, creando sus propias normatividades? Y tú lo conoces muy bien, dado tu experiencia en la Ciudad de México, ¿no? Y que gracias. fuiste constructor de una ley que creo que es bastante buena, ¿no? Sí, he podido observar en las nuevas leyes que existen, me parece que en el estado de Yucatán, de Veracruz, de Baja California, creo que ya hay algunas otras, Puebla. que tristemente son una copia de la ley general y no desarrollan lo que la ley general les asigna a los estados. No desarrollan varios temas que les corresponden y entonces no sirve de nada que haya una ley local porque es una calca de la ley general. Y efectivamente, y eso fue por la razón por la que yo publiqué mi anterior libro, que se llama El Mediador, eh, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias tuvo, no sé si fue error o fue una acción política, la de eliminar el concepto mediador de la ley. Cuando el mediador es el concepto acuñado internacionalmente y en la legislación nacional está previsto expresamente, por ejemplo, en la Constitución de la Ciudad de México, en las leyes locales que existían antes de que entrara en vigor plenamente la Ley General de Mecanismos Alternativos, y nos encasillaron a nosotros, a los conciliadores y a los abogados facilitadores, no, a los abogados colaborativos como personas facilitadoras. Persona facilitadora es un concepto demasiado amplio. Por ejemplo, sin demeritar ningún oficio, pues una persona facilitadora es la que cuando llegas al cine y con una lamparita te acercan a tu lugar, a tu butaca, o si vas a un supermercado, la persona facilitadora que te acomoda lo que compraste en una bolsa, pues es una persona facilitadora. En la calle, si te estacionas, una persona facilitadora, también conocida como viene, te ayuda a estacionarse. Si no hubiera un concepto para quienes realizan mediaciones o para quienes realizan conciliaciones, pues estaríamos de acuerdo que se estuviera inventando un concepto. Pero la degradación que de hecho es el no mencionar al mediador en la ley, pues me parece una falta de respeto a una profesión que todavía podríamos considerar como nueva en México y que va creciendo. La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y muchas otras disposiciones tendrán que alinearse, uno, a la reforma judicial y dos, en su caso, al nuevo texto del artículo 17 en caso de que prospere que los mecanismos alternativos sean un requisito preprocedimental. Y sobre eso también quisiera comentar que de prosperar la adopción del requisito de procedibilidad procesal,
para que se intente una mediación u otro mecanismo antes de iniciar un juicio, los operadores jurídicos, como ya lo adelantábamos, enfrentaremos múltiples retos derivados del importante crecimiento en la demanda de los servicios especializados de mediación u otro mecanismo, pues no podemos perder de vista que su simple regulación o su establecimiento a nivel constitucional haría que en automático se cambie la forma de pensar y la forma de atenderlos. ¿Quiénes vamos a tener que hacer? ¿Quiénes van a tener que hacer mucho para estos temas? Atender estos retos que significa tomar las previsiones que eviten situaciones que debiliten o dejen sin efecto el mencionado requisito de procedibilidad. ¿Quiénes son? Los legisladores, tanto federales como locales, los tribunales, los juzgados, el personal judicial, los litigantes, el Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, los centros de mecanismos alternativos de solución de controversias públicos y privados, así como las facultades y escuelas que forman profesionales del derecho, habrán de estar listos y dispuestos para atender los desafíos que surgirán, lo mismo que las personas facilitadoras, sean mediadores, conciliadores o abogados colaborativos públicos o privados. Es decir, tendremos mucha tarea. ¿Por qué? Porque uno de los temas importantes va a ser que cuando uno atienda como mediador privado o como mediador público a una persona o dos personas o más, según el tipo de conflicto de que se trate, para que intenten, en cumplimiento a lo que establezca el artículo 17 constitucional, eh, intentar la mediación u otro de los mecanismos, y si no llegan a una solución, deben de expedirse una constancia en los términos que se defina o en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias o que la defina el Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Es decir, la constancia debe ser homogénea, debe estar autorizada, debe de ser un formato único y lo habrá de expedir el mediador o conciliador o el centro de mecanismos alternativos de solución que haya atendido a esas personas, que no hayan podido llegar a un acuerdo. Si no llegan a un convenio, aunque hubieran tenido varias sesiones, igualmente se les expedirá esta constancia que habrán de anexarla a su solicitud, a la demanda que presenten en el juzgado que corresponda. Sí, eso es interesante, ¿no? Incluso tienes ahí en el libro, ¿no? Se incluye este capítulo de los legisladores, ¿no? Lo que tienen que estar armonizando, ¿no? O también las legislaturas locales respecto a estos puntos, ¿no? Y sí, conociendo este tema de las legislaturas locales, vemos que todavía no armonizan este tema de la legislación. Incluso hay entidades federativas que no se reconoce la mediación privada, a diferencia de lo que hemos visto, ¿no? En la Ciudad de México, ¿no? Que tú fuiste parte de ese impulso, ¿no? Durante en la década anterior, ¿no? Con la formalización de la propia legislación. Yo ahí la pregunta también, hablas en un capítulo sobre el mediador privado. Ahí nos podrías platicar, porque es muy interesante esa visión que tienes sobre la mediación privada, Pascual. Está apagado tu micrófono. Gracias. El mediador o el conciliador privado, pues son personas que, reuniendo cierto perfil profesional, pueden ser considerados para ser capacitados y, en su caso, ser certificados como mediadores o conciliadores privados. ¿Quiénes los pueden certificar? En principio, los tribunales, a través de sus consejos, de sus centros de mecanismos alternativos de solución de controversias, que existen tanto a nivel local, en prácticamente todos los estados de la República, excepto Guerrero y Morelos, también a nivel federal, a través del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Poder Judicial Federal. Entonces, para que esto ocurra, deben someterse a los cursos que se apeguen a los lineamientos expedidos por el Centro de Mecanismos Alternativos, por el Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y aprobar las evaluaciones que correspondan. Y una vez certificados, pueden empezar a realizar su trabajo. Aquí es muy importante tener en cuenta de que no se trata de abrir opciones de trabajo simplemente porque haya más oportunidades para los profesionales
que puedan aspirar a ser mediadores, conciliadores o abogados colaborativos. Si nosotros revisamos lo que ocurre a nivel de los poderes judiciales, tanto a nivel federal como a nivel de cada entidad de la República, vamos a encontrar que cada año la reducción de sus presupuestos sigue creciendo, es decir, mejor dicho, los presupuestos siguen disminuyendo. Y si la actividad sustantiva de todo Poder Judicial es la impartición de justicia, pues obviamente los centros de mecanismos alternativos de solución de controversias pues van a tener menos posibilidades de contar con más mediadores o conciliadores privados, perdón, públicos. No van a poder crecer. Y si la idea es que efectivamente los mecanismos alternativos de solución de controversias aumenten en su aprovechamiento y los usen más personas, y que esto efectivamente contribuye a apuntalar los poderes judiciales locales y el federal, y que además esto sirva para que la reforma judicial avance razonablemente bien, entonces la única opción es descansar en profesionales privados que en el ejercicio libre de su profesión puedan proporcionar los servicios de mecanismos alternativos de solución de controversias, incluso con la ventaja de que no están sujetos ni a un domicilio en particular, porque no trabajan en un centro de mecanismos alternativos de solución de controversias público, ni en un horario específico como el que rige a los poderes judiciales. Esta flexibilidad y le permite a los usuarios de nuestros servicios ser atendidos en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso a distancia. Sí, 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 eso es interesante, ¿no? Porque a ver si vemos en el caso, y eso me lo he platicado con jueces de otros países, ¿no? Para conocer el respecto de cómo derivan los casos y cómo trabajan los propios especialistas en los conflictos. ¿No? Y me comentaban un punto muy interesante, ¿no? Dentro de estas reformas que han tenido o en otros países respecto de cómo tienen esta mirada, ¿no? Te dicen, a ver, un especialista trabaja mediante un proceso, ¿no? Se le deriva un caso mediante un proceso, ¿no? En el caso en el contexto de México, sabemos que hay facilitadores o especialistas públicos y estos especialistas públicos, ¿no? Trabajan, ¿no? Haya o no haya un proceso que tengan que estar abordando, ¿no? Entonces también hay puntos que hay que revisar, ¿no? Respecto de reformas legislativas para fortalecer realmente esta idea. Y hay un punto interesante, habla sobre las reformas. Es más, tú tienes una propuesta concreta dentro del libro, ¿no? Dentro de la reforma. Creo que ahorita lo comentabas hace un momento, dentro de los transitorios, ¿no? Se establecen esos transitorios del artículo tanto 17, 116 y 122. Pero tu propuesta está enmarcada, sí, realmente a fortalecer, ¿no? Como lo decías en todo momento, este mecanismo. Y hablando ya en particular sobre lo que era el proyecto de la iniciativa y dentro del párrafo que establece ese transitorio, ¿no? Depende muchísimo de que también las propias entidades federativas, ¿no? Armonicen, ¿no? De una vez o de inmediato su propia legislación para dar lugar, ¿no? Y que se me hace muy correcto, ¿no? En un plazo máximo de 18 meses para expedir las actualizaciones normativas correspondientes para el cumplimiento. Aquí estaríamos obligando prácticamente en la reforma, en el transitorio, a que todas las entidades federativas ya actualicen su propia normatividad y que le den estos fundamentos, ¿no? O sea, un principio, ahora sí, un principio efectivo de justicia, ¿no? Está apagado tu micrófono, Pascual. Gracias. Efectivamente, el- los transitorios tendrán que orientarnos a qué tipo, cuáles son las leyes que invariablemente habrán de ser modificadas a nivel federal. Una es la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, otra sería el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y las leyes orgánicas la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, y muchas otras leyes. Por ejemplo, el artículo 17 hoy establece que todas las leyes deberán incluir
el- los temas de justicia alternativa en sus disposiciones, pocas lo tienen ya expresamente previsto. Entonces, lo que se debe hacer en muchas disposiciones de carácter legal, la legislación secundaria, es que efectivamente se actualicen porque no se ha cumplido lo que desde 2008 se previó en los transitorios para que estemos en condiciones de cumplir con eso, de que prevean los mecanismos alternativos de solución de controversias todas las leyes, sino que además prevean, en la medida de que sea necesario y posible, cómo es que se va a atender el requisito de procedibilidad del que estamos platicando. Sí, claro. Y, y a nivel local, pues en primer lugar, lo primero que habrá que hacer las legislaturas locales es alinear a la reforma judicial sus legislaciones locales, bueno, eso ya debe estar hecho, pero también Así es. a la posibilidad del artículo 17 constitucional. La reforma judicial es un tema tan complejo y lo ha sido a través de la historia de México, porque ya platicamos de que no es la primera reforma judicial la que ocurrió a partir del 2024 y que entró en vigor en 2025, que es tan compleja que la presidenta de la República anunció hoy que mañana enviará al Congreso de la Unión una iniciativa que, si bien es cierto, no es una contrarreforma judicial, es una propuesta para que se modifiquen los artículos constitucionales que permitan que la elección de jueces, que estaba prevista originalmente para el 2027, se haga hasta el 2028. Y algunos otros elementos que van a permitir que las personas que participen como candidatos a ocupar algún juzgado, alguna magistratura, etcétera, sean personas que reúnan unos requisitos mínimos de formación profesional que tristemente en la primera parte votada en 2025 se encontraron que muchos que hoy son jueces que ganaron elecciones carecen de la formación profesional en materia de administración de justicia y pues eso deteriora la administración de justicia y le pone obstáculos al principio constitucional de que todo mundo tiene derecho a una justicia pronta y expedita. Entonces sí habrá mucho que hacer al respecto. Sí, y lo comparto, creo que se tiene que trabajar muchísimo, no se está tocando realmente el fondo con el que se debe de instrumentar o aplicar estas ideas, un acceso autocompositivo, dialógico, donde las partes puedan llegar, ¿no?, a un acuerdo, guiadas, apoyadas, ¿no?, mediante una colaboración. Pues bueno, en este caso vamos a ir cerrando. Hay varias preguntas. Aquí se encuentra Daniel Almirón, que te di saludos desde Argentina. La agradecida y honrada he sido yo al prologar el libro del maestro Pascual. Pues de verdad también te mando un gran saludo, Daniela. Realmente sí es una gran experiencia y más debe de tocarse. También Sí, quería, pero, perdón, adelante. yo quisiera mandarle un saludo muy especial a la doctora Daniela Almirón, una gran maestra, porque le dio realce a mi trabajo con su prólogo, un prólogo espléndido, muy bien redactado, que, que le ha dado un empaque muy importante al libro. Yo se lo aprecio mucho que haya dedicado horas de su trabajo para estudiar lo que yo había escrito y, y hacer un comentario precioso, muy rico, muy bien informado en el prólogo que me hizo favor de redactar y que está desde luego incluido al principio del libro. Muchas gracias, Daniela. Saludos. Sí, no, muchísimas gracias. Sí, sí, sin duda, sin duda. Creo que es una, no es un complemento, es una parte esencial del libro, ¿no? Este prólogo. Y también hay preguntas. Hay una pregunta que hacen aquí. También te mandan saludadas desde España, ¿no? Grandes amigos, ¿no? Que trabajamos en los mecanismos autocompositivos. Hay una pregunta que nos hace Arturo Guerrero, ¿no? Y esto es sobre los principios. Dice, me preocupan tres cosas desde una óptica de justicia restaurativa. Pareciera que este componente de obligatoriedad como requisito de procedencia podría ir en contra de la voluntariedad que debería ser la regla, ¿no? En el caso de la justicia restaurativa, desde otro ámbito, si una persona víctima de una violación o un derecho humano
de alguna forma de violencia no quisiera pasar por ello, esto terminaría inhibiendo el acceso a la justicia. Bueno, estamos hablando de un delito aquí. Finalmente existen muchas personas pertenecientes a grupos tradicionales, marginados podrían estar en desventaja, ¿no? No sé, esto sí es un tema que pues debe de también humanizar estos procesos. Claro. Adelante. Es parte de los retos de los que yo hablaba, pero hay que ser muy puntuales. Nosotros de lo que estamos hablando es de la posibilidad de que la mediación y los otros mecanismos alternativos de solución de controversias puedan ser considerados como un requisito previo a un juicio, pero en el ámbito de la justicia cotidiana. En la justicia cotidiana no está incluido no está incluida la materia penal. Entonces, los que se mencionaron en el comentario no están sujetos a este tema, Sí, ni la claro. materia penal tampoco. La materia penal, incluso en la Constitución, dice excepción hecha de la materia penal, lo mismo que en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, porque existe una ley similar para el ámbito penal. Y en materia de justicia restaurativa, no podemos olvidar que la justicia restaurativa no es un mecanismo de no es un mecanismo alternativo o adecuado de solución de controversias, es un marco para aplicar cualquiera de los mecanismos. Sí, claro. No, incluso también bajo los principios, estos principios que has enmarcado también, hay principios que no le aplican a la negociación colaborativa, ¿no? Incluso hablo sobre el tema de la neutralidad, ¿no? O sea, tan discutido, pero en el tema de la obligatoriedad, pues sí, creo que sería una gran parte. Hay preguntas aquí también que han resaltado en otros foros, ¿no? Que en el caso de de los conflictos familiares debería de atenderse primero obligatoriamente el poder, esta posibilidad de poder llegar a un acuerdo antes de que entre, ¿no? A un tema, ¿no? Digamos, de una justicia ordinaria, ¿no? Hablando sobre la justicia, en el caso de los conflictos familiares. Que es más, hay quienes dicen debería de separarse, ¿no? De toda materia litigiosa para entrar directamente a la materia, ¿no? De autocompositiva. No sé qué perspectiva tengas aquí. Sí, desde luego que la materia familiar y sobre todo en tratándose de menores de edad, Claro. es un tema que tiene, que hay un interés público que no puede dejarse de atender. Incluso en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias le pusieron un candado al profesionalismo que pueda tener un mediador o un conciliador, porque en los convenios que se logren los debe de validar el Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, dudando expresamente de la capacidad y formación profesional del mediador o del conciliador privado certificados que ya demostraron que están plenamente capacitados para ello, como si todos los titulares de los centros de mecanismos alternativos de solución de controversias públicos o todos los facilitadores que ahí trabajan tuvieran una mejor formación que los mediadores privados. No dudo que sí los haya, y efectivamente tampoco dudo que haya mediadores y conciliadores que son privados que te puedan tener defectos, pero en todo caso, en la legislación local, en la materia familiar, algunos puntos, por ejemplo, el convenio derivado de la disolución matrimonial que se haya concretado con una mediación, debe de presentarse al juez de la materia para dar por terminado el proceso de divorcio. Y en esos convenios obviamente debe de aclararse con toda precisión temas como la pensión alimentaria, la cuestión de menores de edad, el tema familiar. Cuando hay conflicto, efectivamente la mediación familiar puede ser de gran utilidad, sobre todo por una razón. Los conflictos familiares y en general los conflictos en materia de justicia cotidiana suelen ser cócteles de conflictos y a veces no solamente impactan en la materia familiar, sino también en la civil y a veces aún en la penal. Entonces, si se lleva un litigio en materia familiar, es probable que se resuelva uno de los conflictos, pero no todos. Con la mediación familiar se ha encontrado que en un solo convenio de mediación pueden quedar resueltos temas que se tendrían que resolver con 4 juicios distintos en la materia familiar. Entonces, sí puede ser mucho más conveniente que las partes conflictuadas en materia familiar
optaran por aprovechar la mediación, porque de entrada el hecho de que se puedan comunicar ya es un avance muy importante en la gestión y resolución de conflictos. No podemos perder de vista que, por ejemplo, en materia de divorcio, hay muchos abogados que no quiero decir que todos, pero sí ocurren, y ocurren con cierta frecuencia, que los abogados contaminan con sus intereses los intereses de sus clientes. Y por ejemplo, seguramente muchos de ustedes han escuchado que cuando se va a divorciar una persona, le dicen a la clienta, por ejemplo, usualmente a la señora, lo vamos a dejar en la calle. Entonces, pues eso no tiene sentido. Eso sería absurdo, pero sí ocurre, sí ocurre que por lo menos lo intentan. Entonces, con la mediación, las partes sentadas, enfrentadas, pues pueden intentarlo y si no lo logran, entonces sí podrían tener la constancia de que lo intentaron y ya se van a juicio. Pero el hecho de que lo hayan intentado ya es una gran ventaja. Sí, claro, pues es un avance completo sobre el cómo pueden llegar, ¿no? A solucionar este tipo de conflictos y más cuando no, hay menores o cuando se sujeta ahí a un conflicto que después son, suelen ser, ¿no? Largos, ¿no? Porque también a las propias autoridades eh, temen, no sé si sea lo correcto, pero también hay una desconfianza sobre lo que se está generando en los procesos, ¿no? Que no se atreven, ¿no? O garantizar absolutamente algo porque te dicen, estamos haciendo todo y estamos, ¿no? Conforme a la propia legislación, pero no conforme a las necesidades de las personas, ¿no? Pero bueno, eso viene siendo esa parte. Pero en fin, ya el tiempo se nos está agotando. Te quisiéramos preguntar, querido Pascual, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Está apagado tu micrófono. Discúlpame, y eso que participo casi todos los lunes aquí con las presentaciones de los libros. Este libro está editado por Ediciones El Ermitaño y forma parte de la colección Ciencias Sociales de la propia editorial. Por eso las portadas de mis tres libros con este editorial son prácticamente idénticas. El libro se puede conseguir por Mercado Libre. Se mete uno a Mercado Libre y pone el título del libro y lo pueden conseguir y se los envían al domicilio que ustedes indiquen. Me va a dar mucho gusto que lo adquieran. Si quisieran que yo les pusiera alguna dedicatoria, lo haría con todo gusto. Y si lo adquieren, estoy seguro que les va a llamar la atención. Es un libro corto, tiene 95 páginas, son 10 capítulos y un capítulo de comentarios finales y el prólogo, como ya les comenté, es de la maestra, la doctora Daniela Almirón. Yo agradezco al instituto, a mi amigo el doctor Rodrigo Moreno, a la doctora Luz de Lourdes Angulo, a la doctora Claudia también su apoyo y desde luego al presidente del instituto, al doctor Jorge Pesqueira, y le decía la doctora Claudia Navarro también. Muchas gracias a todos por la oportunidad. Sí, muchísimas gracias, Pascual. Es un honor el poderte escuchar. Y a nombre del Instituto de Mediación de México, agradecemos profundamente esta valiosa participación y la generosidad de compartir con nosotros las reflexiones contenidas en esta obra, ¿no? Mediación y Reforma Judicial en México, ¿no? Y para todas aquellas personas, ya nos indicó dónde poder conseguir, ¿no? En Mercado Libre. Y bueno, solamente unos anuncios antes de terminar. El día 21 de mayo, en una nueva emisión de Jueves de Justicia Autocompositiva, nos acompañará un destacado especialista y gran amigo, el magistrado Luis Osuna Sánchez, quien compartirá la valiosa reflexión sobre los fundamentos de la justicia terapéutica, ¿no? Y asimismo, a través de las redes del Instituto de Mediación de México, estaremos dando a conocer a los invitados de las próximas emisiones de Lunes de Líderes y Lunes de Libro. Es agradeciendo profundamente la valiosa participación de quienes nos acompañan, su compromiso y reafirmando que durante más de 27 años estos espacios han contribuido de manera significativa a la formación de líderes comprometidos con la cultura de paz, el diálogo y la transformación pacífica de conflictos, ¿no? Consolidándose
como el principal referente de de la justicia autocompositiva en México. Los esperamos para continuar conviviendo esta convivencia armónica y muy pronto nos estaremos viendo. Un fuerte abrazo, Pascual, un saludo a todos y nos vemos pronto en otra emisión de Lunes del Libro. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Estás listo para especializarte en la gestión de conflictos? El doctorado en negociación y mediación te prepara para analizar, investigar y gestionar problemáticas complejas desde una perspectiva estratégica. Desarrolla competencias avanzadas en mecanismos alternativos de solución de controversias, diseño de procesos de gestión de conflictos y construcción de acuerdos sostenibles, con enfoque práctico, acompañamiento académico especializado y en modalidad virtual. Forma parte de profesionales que impulsan la cultura de diálogo y gestión pacífica de conflictos. Solicita información hoy mismo.